Iniciar grabación. Bien. Tenemos el momento por carga muerta. Está por acá. ¿Dónde está ese momento? Aquí está, que es 12.15. Tenemos el momento por superficie rodadura 9.52. Y el momento por carga viva, que viene a ser 44.22. Perdón, viene a ser 68.43. Esos momentos los estamos dando acá. Ahora, ¿por qué se ha hecho la modificación? Porque me refiero al momento por carga viva porque no actúa en todo el puente. De acuerdo al ancho de las llantas, tiene un ancho de franja equivalente o efectivo. Por lo tanto, no es todo el momento de 68. Está absorbiendo solamente 20 toneladas metro porque es por metro lineal. Entonces, quedamos todas las unidades. Hablamos de que debemos diseñar por varias consideraciones. Acá tengo varias consideraciones. Entonces, las consideraciones que me dicen son por resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, 5 por evento extremo 1, evento extremo 2, servicio 1, servicio 2, servicio 3, servicio 4, fatiga 1, fatiga 2. Entonces, usted como diseñador selecciona qué tipo de diseño va a hacer. Nuestro puente, de acuerdo al enunciado que nos ha dado el docente, es eh, es por ductilidad, diseño convencional, redundancia a nivel convencional y por importancia operacional, puente típico. No, ese es para sacar el factor N. A ver. Entonces, nuestro diseño, ¿dónde calzaba? Nuestro diseño calza en resistencia 1, que es combinación básica de cargas relacionada con el uso vehicular normal del puente sin viento. A la vez calza en lo que es servicio 1, que es su combinación de cargas relacionada con la operación normal del puente y con un viento de hasta 90 kilómetros por hora. Pero a nosotros nos interesaba el tema de control de las fisuras, por lo tanto utilizábamos servicio 1. Y finalmente hacíamos la verificación de fatiga, es decir, una combinación de carga para fatiga y fractura relacionada con la vida útil de fatiga inducido por carga infinita. Entonces hemos seleccionado el diseño por esos tres tipos de diseños y los hemos colocado aquí. Tengo los momentos y voy a diseñar por resistencia 1, por servicio 1 y por fatiga 1. Entonces voy a ubicar estos factores. Busco el momento DC por resistencia 1. Entonces me ubico aquí. Vamos a ver la ASHTO 2020. Pongamos, vamos a trabajar ya. Bien. Entonces, hablamos del primero del DC, que es la carga muerta. Por resistencia, tiene que ser un phi sub BMS. Entonces busco DC, el factor de carga. DC
es 1.25. Entonces, ¿qué hago? Ingreso al CAD y ubico el valor de 1.25. Entonces, el dB doble, busco el dB doble y veo que es 1,5. Entonces, ubico aquí el valor de 1.5. 1.50. A la vez, busco el valor de L sub L y M, que viene a ser la carga viva e impacto. Entonces, me voy aquí y tengo L, L y M, que por strain o resistencia es 1.75. Entonces ubico acá directamente el 1.75. Vemos el tema ahora de servicio. Entonces me ubico en la tabla y tengo por esfuerzo 5, eventos extremos, y acá tengo servicio. Y por servicio, tanto para DC, DB doble, LL y M, estoy acá en servicio, es 1 para los tres casos. Entonces aquí coloco, es 1, es 1 y es 1. Verificamos fatiga. Entonces voy a la norma, ubico, estoy DC y DD. Busco fatiga. Por fatiga 1 son valores 0. Entonces tengo un valor de 0, otro valor de 0. Y por carga viva e impacto, busco, estamos aquí, L, L y M. Entonces tengo un valor de 1.75. 1.75. Listo. Eso es. Continuamos. 5. Bien. Entonces, verificamos los estados límite, tanto de utilidad, lo que es redundancia e importancia. Ya hemos visto las combinaciones de carga. Estos datos se encuentran en nuestro enunciado. ¿Qué dice? Por utilidad considero un diseño convencional. Entonces me voy a la parte 3, a la sección 3, o a la sección 1, perdón. Y acá veo que esos factores de ductilidad para el estado límite de resistencia, me dice, considera 1.05 para componentes y conexiones no dúctiles y 1 para diseños convencionales. Entonces, ¿qué te dijo el enunciado? Por ductilidad es un diseño convencional. Por lo tanto, estamos considerando el valor de 1. Seguido, me dice, por redundancia, entonces ubico nuevamente el enunciado, por redundancia es un nivel convencional, me dice. Entonces, por redundancia, nivel no redundante, nivel convencional. Por lo tanto, vuelvo a colocar el valor de 1. El enunciado que más me dice que por importancia operacional es un puente típico. Busco, por importancia operacional es un puente típico. Por lo tanto, tomo el valor de 1 para este caso, porque probablemente en su práctica diga otra cosa. Entonces, usted tiene que entrar aquí y buscar. Bien. Entonces, con esos tres valores, procedemos. Listo. Bueno, acá se está detallando. Aquí están los resultados de la búsqueda. 1, 1, 1. Por lo tanto, el valor n de amplificación va a ser 1 o reducción.
Perdón, los factores de reducción va a ser 1. Entonces, el momento último es simplemente la multiplicación de 1.25 por 12.15, 1.50 por 1.13, 1.75 por 20.64 que está aquí, afectado por el factor n. Y finalmente tengo el momento último de 53 toneladas fuerza por metro. Ahora, por servicio, ¿qué es? Es el valor de n por 12,15 por 1, 1,134 por 1 y 20,64 por 1. Tengo el momento de servicio. Ahora, ¿cómo vamos a, si ya tenemos estos dos momentos, este momento de acá, siempre el momento último, se utiliza para el cálculo del acero principal y este momento de servicio se utiliza para la verificación, ¿no?, de esfuerzos. Listo. Entonces, para empezar el cálculo me debe quedar claro lo siguiente, de que si tengo mi puente con esta sección o cualesquiera, donde está la calzada por donde pasan los vehículos, se refiere a la zona interior. Y esto, la zona exterior, donde está la baranda y otros. Listo. Entonces, vamos a diseñar la zona interior, pero me dice que se diseña por metro lineal, es decir, por 1 metro de losa. Voy a diseñar 1 metro de losa. Al diseñar ese metro de losa, voy a repartir en toda la calzada, que viene a ser el tramo interior, por donde pasa el vehículo. Entonces, cojo ese metro y lo pongo aquí. Empezamos, cálculo del refuerzo por flexión. Franja de 1 metro. Miren, como arriba hemos usado valores de B, acá me está divirtiendo que otra vez estás redundando, me dijeron. Pero es para que tú lleves el control. Y al momento que estás calculando lo puedes retirar, o perdón, para poder imprimir. Pero es bueno tenerlo en consideración. Entonces me dice, el cálculo del acero de refuerzo por flexión en tensión se realizará por metro lineal. Muy bien. Entonces, quiero saber cuánto es el recubrimiento interior bueno, la altura de la losa es la que hemos calculado. Entonces, en el tema de recubrimientos, hemos puesto nosotros como dato en la parte superior 2.5. Vamos a buscarlo para poder entender eso. Aquí está. Me habla definir diámetro de varillas y me habla de recubrimiento como un recubrimiento inferior y superior. Hablamos que el recubrimiento inferior era la zona que no está expuesta al desplazamiento de vehículos. Y como es un puente simplemente apoyado y estamos haciendo el cálculo de la zona de tensión, entonces simplemente requerimos 2.5 por tratarse de una losa y no una viga. El recubrimiento en la parte superior vamos a usar 5 centímetros porque tiene contacto con la con los vehículos. ¿Ya? Y la fuerza de frenado, que es la que provoca el desgaste. Entonces digo, bien, ¿cuál va a ser el D sub C? A D sub C vamos a llamarle ahora la distancia que existe desde la zona de tensión, la parte inferior, al centroide del acero que vamos a colocar. Entonces sería el recubrimiento más el diámetro de la barra entre 2. Entonces digo, allá, es el recubrimiento inferior más el diámetro de la barra que hemos quedado, que vamos a utilizar un fierro de 1 pulgada entre 2. Pero ¿por qué de 1 pulgada? Como es acero principal, se acostumbra a utilizar diámetros comerciales y el diámetro comercial es de 1 pulgada. ¿Ya? Por lo tanto, tengo 3.77. DL, le puedo llamar D nada más, porque vendría a ser el peralte, ¿no? Vendría a ser esta altura menos el D sub C. Y obtengo el valor de 46.23. Ahora, calculamos la profundidad del bloque de Whitney. Entonces, cuando hablamos de eso, o solamente recordamos un poquito de
concreto, ¿no? Ustedes que han llevado concreto, o que todos hemos llevado concreto. Entonces, cuando aplicábamos un momento y había flexión y la zona se comprimía, eh, hacer una, hacer el equilibrio entre tensión y compresión, sabiendo que la zona de compresión va a variar las parábolas en función a los esfuerzos. Entonces aparece Whitney y dice, vamos a buscar una solución rápida o una ecuación valedera. Entonces saca el bloque rectangular de esfuerzos equivalente, o de Whitney, que le llaman, ¿no? Donde la parte superior tiene un ancho de 0,85 F'C, ¿no? El valor de C, que viene a ser la compresión, se va a ubicar en el centroide. Entonces se refiere el valor A que hemos calculado, se refiere a este valor A. Y el valor C, lógicamente, se refiere a la distancia de la fibra superior en compresión al eje neutro. ¿Y a qué es igual el valor de C? Va a tener una cantidad adimensional, ¿no? Llamada beta. Y este beta nosotros lo calculábamos, o todos los textos, o el ACI, vamos a decirlo, nos decía de que hasta concretos con F'C280, sus valores van a ser 0,85. Y cada 70 kilogramos por centímetro cuadrado va a ir reduciéndose en 5, en 0,05. Entonces, eso, por ejemplo, podemos buscar, si le buscamos al señor Park, al señor Paula. Un poquito solo para recordar esa parte, lo tocamos una vez y ahí ya nos olvidamos. Peso específico del concreto. Ajá, aquí está. La idealización siempre ha sido una parábola, o es su comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, para darle solución a todo esto, Whitney saca el bloque rectangular, que sirve de base para todo lo que es concreto. Pero lo que a nosotros nos interesa es del bloque Whitney esto. Nos habla de ese factor beta sub 1, que es 0,85, y que relaciona A sobre C. A, bloque rectangular, C, distancia de la fibra al eje neutro, y me dice para concretos menores de 400 libras por pulgada cuadrada, que equivale a 280. Y a la vez dice que vas a reducir a beta continuamente en 0,07 por cada 1000 libras. Para nosotros sería 70 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, pero esto llevándolo a la fórmula, acá, vendría a ser esto, ¿no? Entonces hacemos la verificación del F'C y por lo tanto es 0,85 porque es menor a 280. C es igual a A menos beta sub 1, sale 6,71. Listo. Vamos a hacer la verificación del factor de reducción de resistencia con, ya sabiendo que vamos a trabajar con un acero de 1 pulgada. Entonces decimos, la deformación máxima del concreto es 0,03, de acuerdo al artículo tal, pero eso ya está de más decir. Entonces hacemos una semejanza de triángulos, pero ¿cómo así? Mira, la misma teoría. Sabemos que la deformación del concreto última es 0,03, es a C. Está refiriendo a esto. La deformación es al valor de C. Como la deformación del acero que estamos usando ahora, que es de 1 pulgada, va a ser igual al peralte, que es el valor de D, menos el valor de C.
Ya, esa misma relación de deformación la estoy trasladando aquí. Aquí está. D menos C sobre C por la deformación máxima del concreto es la deformación en tensión del acero que estoy colocando que equivale a una barra de 1 pulgada. Con este valor de la deformación del acero, verifico lo que me dice el ACI, que también me dice la ASHTO. Miren, aquí está esa relación de deformación que calculamos. Pero vamos a un poquito nombrarlo algo más, porque cuando hagamos puente, diseñemos puente viga T, tengo varios paquetes, no solamente va a estar varios paquetes o varias filas de acero, vamos a llamar, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tengo una fila y otra fila. Siempre debo calcular el esfuerzo de tensión en el refuerzo más cercano a la cara en tracción o a la base, ¿ya? Entonces, me da un consejo y me dice, oye, mira, si la deformación en tensión, que equivale al módulo de elasticidad del acero, entre el F de Y es menor a la deformación en tensión que ahora acabas de calcularlo, entonces quiere decir que estás en compresión. Utiliza un phi igual a este valor. Pero si esa deformación en tensión es menor a la 0,0021, que nuevamente redundo que es el módulo de elasticidad del acero entre el F de y a la vez es menor que 0,05, está en transición, es decir, está entre la etapa de compresión como que pasa a tensión. Entonces, ¿qué debo usar? Utiliza esta fórmula. Total, tienes las deformaciones. Pero si esa deformación en tensión es mucho mayor a 0,25, mira, está en tensión. Por lo tanto, debes usar el 0,9. Ahorita estamos en un tema de verificación. Entonces, nosotros debemos trabajar todo en tensión, porque tensión es ductilidad, y ductilidad es la capacidad de deformación más allá del rango elástico. La ductilidad nos permite salvar vidas, nos da tiempo prudencial para que podamos evacuar cualquier tipo de edificación. Entonces, todo esto lo pasamos a una formulita simple, ¿no? Que es la misma, y decimos sale 0,9. Entonces el phi que hemos asumido es 0,9, está ok, tal como pensamos. Área de acero, ahora vamos a calcular el acero con las formulitas de concreto. Va a ser igual al momento último entre el phi, que ya es 0,9, por el d menos a medios. Requiero 32 centímetros cuadrados, haya 32 centímetros cuadrados. Pero como hemos dicho que vamos a usar fierro de 1 pulgada, ¿qué pasa si yo tanteo acá? Por eso me da una notita, oye, tantea, me dice. Tantea, no. Entonces, si uso 4, mira, 20, te exige las cargas externas, la carga viva y todo ello, 32, y no le puedes poner 20. Entonces vamos a poner, si ponemos 6 fierros, estoy en 30, rediseñar, me dice. Entonces, ¿qué pasa si pongo 7? 7 se aproxima. Sí, con 7 estamos ok. Entonces, el acero de diseño es 32 y el acero que estoy provisto va a ser 35. Entonces estamos ok. Si sé que estoy usando varillas de 1 pulgada, su diámetro es 25,4. Por lo tanto, la separación, esto lo puedo borrar porque arriba ya lo hemos puesto. La separación de las barras para el diseño va a ser el fierro de 1 pulgada entre el acero provisto. Por lo tanto, me sale cada 14 centímetros. Entonces, pero lo que nosotros vamos a hacer es redondear ese espaciamiento del acero principal por 100 centímetros, cada 5 centímetros, buscando que sea una distancia familiar para el corte de lo que son los encofrados y para el que el maestro también pueda leer rápidamente sin cometer errores. Listo, entonces redondeo a 5. Entonces, ¿qué nos está quedando claro ahorita? Ahora, nos queda claro de que cada 15 centímetros vamos a poner el acero principal. Si yo busco, verifico el puente, ya este es mi puente. A ver,
Ya, este es nuestro puente y estamos diseñando un metro. Estamos diseñando un metro cualesquiera. Vamos a suponer que fuese este. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando yo hablo del acero principal, ¿a qué tipo de acero me refiero? ¿Al acero inferior? ¿Al superior? Tracción, claro, inferior, ¿no? Y a 2,5 centímetros. Entonces, ¿cómo dibujaríamos? ¿Sería lo correcto que fuese este acero o, claro, o así? ¿A cuál de los dos se refiere? ¿Al circular o al que está echado ahora? Longitudinal, o sea, el círculo que estamos viendo, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Entienden? A longitudinal. Es decir, hemos diseñado paralelo al tráfico. Entonces, si es paralelo al tráfico allá, vamos a empezar entonces eh, paralelo al tráfico. Sí se diseña, pero mira, hay casos en que los puentes son mucho menores, por ejemplo, 5 metros, 6 metros y la sección, o perdón, su sección transversal es más pequeña, ¿no? En nuestro caso es 1140 y nos queda la teoría todavía de concreto que la luz principal es la distancia más corta, ¿no? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, esa teoría ya no va, ¿no? Tiene que cambiarse, ¿no? Es por eso que te advierte la norma y te dice tu acero principal, ¿cómo has considerado? Te dice, perpendicular, paralelo al tráfico o perpendicular al tráfico, ¿no? Entonces, ¿de quién depende la distribución? No es una normativa, ¿no? Sino el diseñador define eso, usted define cómo va a ir, pero lo normal es que vaya pues paralelo al tráfico para que haga la flexión. Si no, ya no diseñaríamos longitudinalmente, sino transversal. Claro. Bien. Entonces, nosotros podemos colocar esto inicial, tentativamente, un acero por ahí. Vamos a desplazar. Vamos a suponer que, bueno, esto es que así va a ser el diámetro. Entonces, ese acero principal debo disponer en la zona interior, porque estoy diseñando la zona interior. Entonces, ¿cada cuánto era? Cada 15 centímetros, ¿no? Entonces, 840 entre 15, ¿cuánto es? Porque tengo 840. 840 entre 15. 56, listo. Listo. Hasta ahorita supuestamente distribuido esto. El acero principal. Seguimos calculando. Listo. Vamos a ver la resistencia a flexión, me dice. Entonces tengo el valor de A. eh, Le voy a dejar el A provisto, que es igual al acero provisto, etcétera. Entonces, y con esto me sale un momento que es 58 toneladas. 58 tiene que ser mayor al calculado. El calculado es 53. Entonces está ok. 58 mayor a 53 es el adecuado. Por lo tanto, ok. Entonces, luego, vemos el refuerzo mínimo. El refuerzo máximo, de acuerdo a la normativa de la Ashton, no existe. Se han suprimido ese artículo. Ya, puede colocar el diseñador a consideración. Ojo, pero siempre para cualquier diseño son tres condiciones básicas, ¿no? Serviciabilidad, economía y estética. Entonces, economía es básico, ¿no?
Entonces, vemos el refuerzo mínimo comprobando con lo que es el módulo de ruptura y el módulo de sección. Con ellos calculo el momento crítico. Tengo dos momentos críticos, de acuerdo a Norma. De estos dos, el menor, es decir, este momento que he calculado 58 tiene que ser mayor que el menor de estos dos. El menor es 15 y 58 es mayor que 15. Por lo tanto, está ok. Entonces me dice, phi por el momento nominal debe ser mayor del mínimo de estos dos, del 1.33 por MU o el MCR. En nuestro caso, cumple. Entonces, hasta ahí estamos ok. Ahora vamos al refuerzo de distribución. Entonces, vamos a la 9732. Tengo la 9. Armadura de distribución, dice. En la parte inferior de las losas se deberá disponer armadura en la dirección secundaria. Esta armadura se deberá calcular como un porcentaje de la armadura principal. Me habla de porcentajes y me dice, si la armadura principal es paralela al tráfico, utiliza esta fórmula, pero si es perpendicular, utiliza esta fórmula o el porcentaje. ¿Cuál de las dos sería para nuestro caso? ¿La primera o la segunda? La primera, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacerlo más sencillo para no complicarles. Entonces, como es la primera, debo usar esta fórmula. Control C, delete, control V. Entonces, el acero va a ser el mínimo. ¿Cuál es el que he calculado por acá? ¿Cómo te llamas tú? Es el acero provisto. Pero ¿me habla del provisto o del calculado? Vamos a ver. En la parte inferior de las losas se deberá disponer armadura en la dirección secundaria. Esta armadura se deberá calcular como un porcentaje de la armadura principal para momento positivo. ¿Cuál de los dos ponemos? ¿El provisto o el calculado? ¿Mm? Esta es de acero. El acero 1 es el que nos salió con el primer momento, ¿no? ¿Dónde estás? Ahí está, es este acero. Este es el calculado y el que estamos proveyendo es esto. Acá podemos ponerle mucho, ¿no? No, pero ¿qué función cumple el acero transversal o el acero de repartición? No, primero que los aceros estén pues longitudinalmente, la distribución se cumpla. Segundo es el confinamiento y tercero es la protección, ¿no? Pero no se requiere ser en tanta cantidad porque incrementa la carga, tiene un peso, ¿no? Y ese peso no lo hemos calculado. Entonces consideramos el acero calculado por momento inicial. Entonces, allá, bajamos, allá es el acero. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a este acero? Le digo, tú te vas a llamar, aquí tengo uno, acero distribución. Acero distribución. Ya, ahora, tú acero distribución, sales, ¿qué valor sales?
sale 5,952. Pero esto no queda aquí. Vamos a ver qué más nos dice la nota. Ya hemos calculado, sí, efectivamente, estamos por acá. La longitud, tramo efectivo. Requisitos generales, tableros. Ya, no está aquí. Ya, vamos a seguir. Vamos a usar varilla de 5 octavos de pulgada para ese acero que debe ir. ¿Dónde debe ir ese acero? Vamos a corregirlo. Si la armadura principal es paralela a, perdón, en la parte inferior de las losas, inferior, se debe disponer de armadura en la dirección secundaria, la parte inferior de la losa. O sea, ese sería el acero que primero va. ¿Está bien? Antes que el acero principal. Entonces, al revés habíamos puesto en el otro. Entonces, aquí iría. ¿Por qué le pongo solo hasta aquí? Porque estamos calculando solo el acero en la zona central, para que se note. Listo. Voy a utilizar área de un fierro de 5 octavos, ya no le pongo esto. Entonces me dice, la separación será el área del fierro de 5 octavos entre la cero distribución. Por lo tanto, mi nuevo espaciamiento va a ser 30 centímetros. Y digo, usaré fierro 5 octavos distribuido a 30 centímetros, que se refiere al acero que va en la parte inferior, que es perpendicular al tráfico. Listo. Seguimos. Vamos a ver ahora el refuerzo por contracción y temperatura. Grado 60. Recurrimos a la 5.10.8.1. Ya, ese está aquí. 5.10.8.1. Pero vamos al refuerzo de contracción. Debe proporcionarse refuerzo para los esfuerzos causados por retracción y temperatura cerca de las superficies de concreto expuesta a variaciones diarias de temperatura y en el concreto masivo estructural. Debe agregarse refuerzos de retracción y temperatura para asegurar que el refuerzo total de las superficies expuestas no sea menor que el que se especifica aquí. Y acá me dice, para barras o mallas electrosoldadas, el área de refuerzo por metro, y nosotros estamos calculando por metro, en cada cara y en cada dirección, es decir, es una malla, ¿ya? Debe satisfacer lo siguiente. Esa cantidad de acero es igual a 0,75 BH entre 2 B más H por F de Y. Entonces, 0,75 entre 2 tiene un valor y haciendo la conversión nos da un valor de 0,018. 0,0018, el W que es el ancho de nuestro puente, la altura de la losa entre 2 veces W más H. Y me sale que debo usar 4,31 centímetros cuadrados por cada metro lineal. Entonces, esto de aquí lo voy a guardar ya, no les complico a ustedes. No tiene razón también de complicarnos tanto. Listo. Entonces tú ya fuiste. Entonces, voy a suponer que voy a emplear fierro de media pulgada. Entonces, la separación es, antes de ello, debo verificar algo. Porque si me habla de esa ecuación, a la vez me dice que ese acero que he calculado en las 5.10.8.1 debe estar en el rango de las 5.10.8.2.
Es decir, 0,233 corresponde a 2,33 centímetros cuadrados. Tiene que ser menor al acero calculado y este tiene que ser menor a 12,7 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir? De que 4,31, entonces yo puedo poner, a ver, el acero de temperatura, control C, control B, puedo copiarme por acá alguna condición y acá le doy control C. Verificación, verificación. Sí, 2,33 sería 2,33 centímetros cuadrados. Es menor, me decía, ¿no? Yo estoy haciendo para mí, ¿no? O sea, ustedes no se van a complicar así porque a simple vista es lógico, ¿no? 4,33 sí está en el rango entre 2,33 y 12. Es menor a la cero de temperatura, y este es menor o igual a, no, menor, ya no igual. Y en ambos casos es menor, no igual. Es menor. ¿Qué nos dice acá el joven? Menor igual. Bueno, vamos a trabajar con su menor igual ya. Menor igual es menor o igual a 12 punto, ¿cuánto? 12,7. 12,7 centímetros cuadrados. Ajá. Centímetros cuadrados por metro. Centímetros cuadrados por metro. Entonces, sí está en el rango, por lo tanto, cumple, me dicen. Ah, ya está chévere. Entonces, cumple. Simplemente, bueno, ya sí cumple. Entonces, el espaciamiento, bueno, a ver si nos ordenamos. Tengo ese acero, acá le digo voy a usar fierro de media en la parte superior. Pero antes de usar de tomar la determinación y ver el tema de la separación, tengo que ver la verificación, verificando. Tengo que verificar. Una vez verificado, estoy seguro de que sí cumple, por lo tanto, ya voy a disponer la separación. Entonces, como cumple, digo, la separación será 0,29. El espaciamiento yo lo defino, bueno, el diseñador lo define, ¿no? Sale 0,29 y vamos a decir que vamos a usar 30 centímetros. Entonces, disponer en la parte superior de la losa en ambas direcciones fierro de media cada 30 centímetros. ¿Está bien? Ya. Entonces, esos aceros, donde lo colocamos, venimos aquí en la parte superior, para no estar cada 30, ¿no? Sí, sí, 28 fierros. 28, ¿no? 28, ya, punto 13. Es que, ya, acá tenemos el acero. Y como es una malla, en la parte inferior, el otro acero.
o como querramos verlo, ¿no? Al final es una malla. Listo. Entonces, ahí supuestamente, oh, terminó el cálculo, está todo ok, pero no es así, porque tenemos que hacer la verificación primero del espaciamiento. Verificamos el espaciamiento. Entonces, ¿qué nos dice la 5, 10, 8? La misma ecuación? Nos dice lo siguiente. Me dice, el espaciamiento no debe exceder de lo siguiente. Dice, 3 veces el espesor del elemento estructural. La altura de nuestro elemento losa es 50 centímetros, por 3 sería 1,50 m o 45 centímetros. Bueno, para muros es otro y etcétera. Para otros elementos es 90. En nuestro caso, con esta condición, ubico a 3 veces el espesor de la losa, 1,50 m, y espaciamiento máximo 1,45. 1 le estoy poniendo. Entonces, ese sub T, que es nuestro espaciamiento adoptado, si es mayor, me dice, al máximo de los dos, revisar. Caso contrario, si cumple. Pero acá sería al revés, ¿no? Si es menor al mínimo de estos dos, no quieres. Mínimo. Centímetros. Si es menor, al revés sería acá, cumple. Caso contrario, revisar. Ya, ya un poquito más amigable está. Entonces cumple. Entonces vamos a hacer la revisión por fisuración de la armadura. Entonces está ok por resistencia, está todo normal, pero ahora nos toca verificar por servicio. Tenemos el momento actuante, me dice, usando la sección agrietada en una franja de SP 15 centímetros. Pero ¿por qué SP 15 centímetros? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Allá es que nosotros hemos elegido un espaciamiento de la armadura principal a 15. Entonces es lo mismo que estoy arrastrando aquí. ¿Ya? Entonces el momento de servicio es el que hemos calculado en la parte superior. Bien. Voy a llamarle, como es separado cada 15 centímetros, a ver, lo voy a colocar acá. ¿Qué tenemos? Si esto es mi puente, no, voy a tener una sucesión de vigas donde esta base o esta distancia de aquí a aquí va a ser 15 centímetros. Ya, o sea, una sucesión de vigas donde voy a considerar un solo acero. A eso se refiere. Ahí. Entonces, el momento en la franja será el momento de servicio por esa base que has puesto. Será igual a 5,08 toneladas. Cuando pongo BF me complico mucho. B influencia. B nomás le voy a poner.
para no avanzar mucho. El D sub C, nosotros ya sabemos a qué se refiere. O sea, lo único que tengo que hacer acá, D sub C es igual a 3,77, que corresponde a qué? Al recubrimiento inferior más la distancia del acero entre 2. Por lo tanto, D, que va a ser el peralte, ya no es D sub S, va a ser el H entre el D sub C. 46,23. Estás redundando, me dice, sí, pero estoy arrastrando, no te preocupes. Entonces, estoy usando un fierro de 1 pulgada, sí, entonces esto ya no redundo, me gusta. Es el área viene a ser 5,07 centímetros. Pero eso también sabíamos, porque arriba ya hemos calculado es tácito. Entonces, relación modular va a ser igual a la relación del módulo de densidad del acero y el concreto. Pero yo le puedo llamar, arriba teníamos otro M, otro valor de N, ¿no? Em, que relacionaba lo que era de utilidad, importancia y redundancia. Entonces, N modular, allá N modular. Entonces, pero yo acá puedo redundar y decirle, oye, el N, ¿cómo le puedo llamar? M modular, y acá le cambio el N sub M, va a ser igual a, redondeame redondeame el valor de N mod a cada 2. A ver qué sale. Listo. Múltiplo de 2. Por lo tanto, me dice, ya, tu nueva relación modular va a ser 8. Ya sale 7,96, pero tenemos que redondear siempre un valor bajo. Entonces, mi área homogeneizada, que es igual, esto lo voy a pasar a la otra hoja para entenderlo. Dice, a ver, voy a coger esta partecita para entender. Control C, control V. Esta pequeña base B sub F, que ahora hemos dicho te vas a llamar B nada más, ¿no? Tengo el H sub 1, que viene a ser la altura de o toda la zona de compresión. Y la altura sub 2 viene a ser la altura total de la losa menos el H sub 1, que vendría a ser esta distancia. Pero la distancia que existe del centroide, perdón, del eje neutro al centroide de la zona de tensión va a ser igual a D sub S menos H sub 1. Pero D sub S será. Para nosotros, ¿qué es D sub S? No, acá no vamos a guiar. No tengo un valor. Acá es igual a esta distancia. Al peralte, pues. El peralte viene de la zona sur, solo que está acá está bien graficada, perdón. Esta distancia el peralte es desde la zona superior hasta el centroide. Acá estoy diciendo que esta distancia es D menos el H sub 1. Entonces está bien. Ya, esta es compresión, esta es tensión. Voy a ver dónde he graficado esto. ¿Ya? Sí, aquí está. Solamente quería verificar algo. Bien, entonces,
Vamos a verificar el área de la sección transformada porque estamos analizando supuestamente una sección agrietada. Entonces, si vemos todo lo que es la zona de compresión, que tenemos la base por el H sub 1 respecto, o tomando momento respecto al eje neutro, ¿no? Por la distancia o el brazo de palanca, que sería el H1 entre 2. Entonces acá sería B por H sub 1 por H sub 1 entre 2. Es igual a esta área, a toda esta área de sección transformada, que viene a ser la relación modular por el área de la varilla, que sería este valor de N sub M por el área F sub 5, por el valor de D menos H sub 1, que es el brazo de palanca. Ya está. Entonces, el H sub 1 va a ser igual a la base. Solamente estoy copiando esta fórmula y le estoy diciendo, solucioname esa ecuación cuadrática. La está solucionando y finalmente, como tengo dos valores, sale el positivo, ¿no? Entonces, H2 es H menos H sub 1 y tengo 0,37 o 37 centímetros. Solamente para recordar, acá hay algo que estamos usando esta ecuación cuadrática, ¿no? A más, a menos. Todo esto lo borro. Es como un recordaris nada más. Menos B más, acá sería menos B, menos, ¿no? Porque la ecuación cuadrática es menos B más menos B cuadrado, ya está. Solamente eso estoy poniendo una manera de recordar. ¿Cómo lo pueden hacer o verificar? Listo. Entonces, pasamos al momento de inercia de la sección transformada. Lo que estamos haciendo es verificar si la cantidad de acero que hemos puesto o el espaciamiento de 15 centímetros está bien y no va a haber fisuras. Entonces, el esfuerzo en el hacer en tracción es el momento en la franja por el H sub 2 entre la inercia de la sección transformada por la relación modular. Sale 2248. Entonces, aquí yo tengo que verificar lo siguiente, de que el esfuerzo en el hacer en tracción tiene que ser siempre menor al límite de fluencia que nos entrega o que nos da la norma. Pero si la fluencia es 4200, sí, pero la norma nos dice, oye, utiliza solamente hasta el 60% porque después probablemente ocurran fisuras, ¿no? Y no queremos que la percepción humana o la persona sufra un susto o algo. Entonces, cumple, 2200 es mucho menor a 2500, por lo tanto, es un control satisfactorio. Entonces, el espaciamiento está muy bien, está ok. Bien, vamos a ver ahora la separación de la armadura para el control del agrietamiento. Vamos a revisar la 5734. Aquí está. Me dice, el espaciamiento S del refuerzo de acero dulce en la capa más cercana a la carga de tracción debe satisfacer la siguiente ecuación. Debe ser menor a, bueno, este 123.000 por el F sub E, BSFSS, que hemos calculado, ¿no? El esfuerzo, menos dos veces el D, que es el peralta. ¿Pero a qué se refiere ese factor phi? Me dice, es 1 para condición de expresión clase 1 y 0,75 por clase 2. Entonces busco más abajo y me dice, clase 1 es adecuado cuando puede tolerarse agrietamientos. En nuestro caso no se puede tolerar agrietamiento. Y clase 2, adecuada para diseño transversal de vigas de concreto segmentadas en cajón para cualquier carga aplicada con anterioridad a alcanzarse la resistencia nominal del concreto. Y cuando hay una mayor preocupación por la apariencia del elemento estructural
o por la corrosión. Para nosotros es importante la apariencia, que no forme fisuras. El cálculo de D sub C se usa, en el cálculo de D sub C se usa el espesor real del recubrimiento del concreto. Listo. Entonces tenemos el D sub C. Acá no hemos terminado de leer completo porque acá hacemos el cálculo primero con el valor del B sub S que vamos a reemplazar aquí en la S. Ya acá ya estamos reemplazando. Entonces, primero usamos esta o el beta. Ya sabemos qué clase, que es la clase 2. Y hacemos el cálculo y obtenemos un espaciamiento de 29 centímetros. 29 es mucho mayor a 15. 15 centímetros es el espaciamiento de nuestro cero. Por lo tanto, está ok. Nuestro control es satisfactorio. Entonces, ahí culmina el diseño de la franja interior. Pero todavía no hemos visto qué pasa con el diseño de... ¿dónde estamos aquí? ¿Qué pasa con esta parte de la losa, no? No hemos diseñado. Entonces, tiene una manera similar. Vamos a empezar. Empezamos con el diseño de la franja de borde por 1 metro de ancho. C2. Bien. Entonces, hemos diseñado la franja interior, ahora vamos a ver la franja de borde. Ya, entonces, esto es clave, pero vamos a pasarlo a otra hoja. Me dice, el artículo 4621.4b me dice bordes longitudinales. Se debe suponer que las vigas de borde soportan una carga lineal de ruedas. Una carga lineal de ruedas. Y donde sea apropiado, una porción tributaria de la carga de carril de diseño. A carga de carril de diseño se supone, se refiere a una carga de 3 metros de ancho sobre la calzada. Se refiere a esto, ve aquí está, 3 metros de ancho. Donde la luz principal del tablero es paralela a la dirección del tráfico. O bueno, de frente lo dice, ¿no? Donde la luz principal del tablero sea paralela al tráfico, el ancho efectivo de la franja con o sin viga de borde se puede tomar como la suma de la distancia entre el borde del tablero y la cara interior de la barrera más 30 centímetros. A ello súmale un cuarto del ancho de la franja. Allá. Entonces, ¿a qué se refiere? A ver, vamos a leerlo por acá. La distancia entre el borde del tablero y la cara interior de la barrera. Así verifico acá. Borde del tablero y la cara interior de la barrera. Pero no tenemos barrera. Pero será la vereda. Ya, entonces, ¿cuánto es? 1,50 m. Ya. Entonces, ese 1,50 m, ¿qué se refiere? Para nosotros, ¿qué era?
Era el L1 izquierdo. ¿Está bien? Más E cuartos. ¿Qué es E cuartos? No. Acá tengo que sumarle. A ver. Me está diciendo que tengo la distancia entre el borde del tablero y la cara interior de la barrera más 30 centímetros, más un cuarto del ancho de la franja. Allá. Más 30 centímetros, más un cuarto de la franja de ancho que hemos calculado el valor de E en la parte superior. Ah, al revés. Sí, esto no necesito ponerle acá centímetros ni nada por el estilo porque tiene. Este valor de E lo hemos calculado en la parte superior, pero vamos a nuevamente hacer un tour. Aquí está. El ancho equivalente que hemos calculado nos salía 3.315. Ese valor de E me dice que lo considere abajo, pero entre 2. Estoy aquí muy bien. ¿E entre 2 o entre 4? Voy a leer acá. Más un cuarto del ancho de la franja. Un cuarto. Especificado en la 46. O en el artículo tal o en el artículo tal. Según sea apropiado, pero sin exceder un cuarto. El cuarto, o sea. Ya hemos calculado entonces el E de borde y me sale 2.69. Pero ahora me dice sin exceder la mitad de todo el ancho de la franja E o 1,80 m. Entonces, por lo tanto, el E de borde es el mínimo del E sub B que hemos calculado o la mitad de la franja de borde o 1,80 m. Por lo tanto, lo que voy a usar ahora como una franja de borde es 1.658. Bueno, ahí hemos verificado el cumplimiento de la 46. Entonces, ese 1.658 lo ubico allá, que es 1.658. Toda esta va a ser el área de influencia de la carga viva y de todos los elementos que se encuentren sobre él. ¿Cuánto de asfalto tengo siendo así? ¿Cuánto de... entonces, hasta aquí es el asfalto, ¿no? Entonces tengo 0,15 más o menos. 0,158, 0,16, no, está muy bien, 0,158. Bien, entonces, pasamos ya ahora a calcular los momentos. No existes. La carga muerta, me dice. El peso de la losa, o por metro lineal, un metro lineal, la altura de la losa por el peso específico del concreto, me sale 1.200 kilogramos fuerza por metro lineal. Vamos a ver el cálculo de la baranda. Esto voy a ir arrastrándolo por acá, por ahí voy a usarlo. La baranda ya la hemos calculado al inicio. Esta es la carga P de baranda y es lo primero que hemos calculado, ¿no? El valor de P nos salía 0,554 toneladas fuerza por metro lineal. Entre el E de borde, porque va a afectar a todo el ancho de borde. Por lo tanto, tengo 0,30, o se va a distribuir esa carga en todo ese ancho de borde. Entonces, el peso de la baranda y tengo finalmente, ¿no? El peso por carga muerta va a ser la sumatoria de estos dos. El peso de la losa más el peso de la baranda. Ya.
Ahora, el momento por carga muerta ya no, sin necesidad de redondear, no es para tanto esto. Es una formulita simple, así que no. El momento, bueno, ya sabemos, omega al cuadrado sobre 8. Listo, listo. Eh, Esto ya no lo voy a emplear mejor. No, no lo voy a emplear. Peso del asfalto, me dice, 1 metro de asfalto. ¿Por cuánto? Por el E de borde menos, acá sería el L1 izquierdo, que es 1,50 m. A ver, si yo saco afuera esto, sale igual 0,158, ¿no? Que es lo que justamente decíamos, cuando calculemos el asfalto, solamente debo calcular esta pequeña área, 0,158. Si no, ahora lo arrastro como fórmula. Entonces, 1 metro por el E de borde menos el L, la longitud izquierda. 1 por el peso específico del asfalto, o perdón, el espesor del asfalto, que es 5 centímetros como dato, y el peso específico del asfalto en su área de acción o el ancho de borde, que es, bueno, el metro 60 y tanto. Y T me sale 0,011. Ya, esto lo borro. Finalmente, el momento por carpeta asfáltica va a ser 0,18. Peso de la vereda. 1 metro de ancho de vereda por metro lineal por la altura de la viga. No, altura de la vereda. Ajá, acá sí tengo que usar el H sub B. La altura de la vereda. Acá le voy a poner como dato. Altura de la vereda es 15 centímetros. Por el peso específico del concreto entre el E de borde me sale 0,215. Pero esto porque no estoy feo acá, lo voy a mandar al inicio. No está flotando. No tengo el inicio. Ah, altura de vereda. Tengo el peso de la vereda 0,21. Hacemos el cálculo por ser simplemente apoyado. Omega al cuadrado sobre 8. Y obtengo el momento por asfalto, que es el momento por asfalto más el momento por la vereda. Pero ¿por qué le sumo los dos? Porque acá le estoy sumando también la vereda, el asfalto y la vereda. Eh, si vemos el capítulo 3, a ver, vemos factores de amplificación. Al asfalto, ¿cuál es su nomenclatura? De W, ¿no? Y de vereda, ¿vereda qué vendría a ser? Una carga muerta. ¿Está bien? Fuerza de fricción, peso de componentes. dW es igual que amplificar la carga muerta, el D sub D. Por lo tanto, lo estoy juntando los dos. ¿Por qué? Se amplifican con el mismo factor.
¿Dónde estamos? Asfalto. Tengo la carga de asfalto, ya. Bueno, y obtengo el momento por carga de asfalto que lo estoy aumentando, ¿no? Pero podría separarlos. Es que la carga muerta, su factor de amplificación es mayor. Por eso no lo puedo juntar, acá lo separo. Ya. Bien, vamos a hacer el cálculo de la carga viva. Me dice, el camión de diseño, para una línea de ruedas de tandem y una porción de carga de vía de 3 metros de ancho, amplificando por carga dinámica en un 33% en estado límite de resistencia 1, vamos a verificar por este artículo. Como es una línea, es la mitad de un camión, ¿no? Esa mitad de camión lo voy a amplificar por 1.33. El momento por carga no lo amplifico. ¿Por qué no amplifico? Acá me dice, las fuerzas de carga de carril de diseño no deben someterse a amplificación de carga dinámica. Y me habla de un ancho de 3 metros de carga. Entonces allá es por eso que no lo amplifica. Entonces el momento de carga va a ser igual al L de borde menos, acá sería el L sub 1 izquierda, entre el ancho que es 3 metros. El momento de carga que le afecta, fuerza por distancia. ¿Cuál es la distancia? Esos 15 centímetros, ¿no? Por ahí es lo único que va a pasar el vehículo. 0.158, no hay más. No tengo otra distancia. Y lógicamente me habla de un ancho de 3.000 milímetros, que es 3 metros, y todo esto entre el área que afecta, L de borde. Por lo tanto, tengo un momento por carga viva de 18.046 toneladas fuerza. Ahora, me habla de la carga viva peatonal. Verificamos el cumplimiento de la 3613. Bueno, lo que me dice que la carga peatonal es 3.6 kilonewton por metro cuadrado, ¿ya? Pero por un metro lineal vamos a calcular nosotros. Por lo tanto, eso me saldría 0.367 toneladas fuerza por metro cuadrado. Momento por carga viva peatonal. Será la carga peatonal por la longitud al cuadrado entre 8 y me sale el momento 3.717 toneladas fuerza por metro. Me habla del camión de diseño. No, esto está mal. Esta es una copia de arriba. No debe estar ahí. Entonces, tengo el resumen de momentos flectores y criterios que me da el LRFD. Esto sí sabemos de dónde sale, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Entonces, otra vez a cero ya. Y lógico. Tengo el momento último por franja de borde y el momento de servicio por franja de borde. El P, yo diseño por un metro. Ese es el problema de ir arrastrando, tengo que ir revisando cada vez. Esto, el D sub C sí queda, y este es un valor D nada más, de Peralta. Es lo mismo que hemos hecho. Esto sí voy a pasarlo porque es lo mismo que hemos hecho en la parte superior, el cálculo del fierro, ¿no? Hacemos el cálculo de A, bloque rectangular de esfuerzo, 571. Calculamos C. Hacemos la semejanza de triángulos, como habíamos quedado, o como habíamos resuelto, ¿no? De una manera similar. Esto era simple semejanza de triángulos que lo hemos visto. El factor phi nos sale 0,9, estamos ok. El a 0,2 le estoy llamando al momento de borde.
sale 37. En vez de usar, a ver, con 7 fierros, ¿qué pasa? Estoy mucho menor, entonces vamos a usar 8 fierros. Tengo 40 centímetros. Entonces estamos ok. Sí, ya sabemos que debemos usar una varilla de una. Está por gusto esto. La separación, diríamos, el área phi sub 5 entre el acero provisto, que sale 0,2. Entonces, ahora, acá existe un inconveniente. Me sale 0,12 centímetros para usar. ¿Cuánto puedo usar? ¿Qué cantidad le ponemos? Si por proceso constructivo decimos que debe ser múltiplo de 5, usamos 10, usamos 15. O sea, usted es el diseñador, ¿no? Y hablamos de serviciabilidad, economía y estética. 15. Probaríamos con 15. Vamos a probar con 15. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que, oye, es 15 centímetros. Bien, con la cantidad de acero provisto realizamos la verificación por flexión. Entonces, tengo el valor de A provisto 65. Wow. 65 es mucho mayor. El momento último balanceado, ¿cuánto habíamos? Acá. No, estamos arrastrando con un error, ¿eh? A ver, a ver. Esto es D. Ya, felizmente sale igual. Sale 60, nuestro momento último de borde, y 65 con la cantidad de acero que le hemos colocado. Por lo tanto, es mayor y estamos ok. Sale 65, ok, listo. Es el adecuado. Hacemos la verificación EPR. El módulo de rotura, el módulo de sección, ubicamos el momento crítico y nuevamente verificamos que el momento o el phi por el momento nominal sea mayor que el menor de esos dos valores con esto. Por lo tanto, cumple, ok. Vemos el refuerzo de distribución que es en paralelo, sale 5,97 centímetros, que está en el rango de 2,33 y 12. Podríamos copiarlo lo de arriba, ¿no? Vamos a dejarlo así. Listo. Entonces, estoy hablando del acero de distribución que va en la parte perdón, en la parte inferior. El diámetro es 1,59. Yo no requiero. Uso variedad de 5 octavos. Y área es ella. La separación del acero de distribución será el fierro 5 octavos entre el acero de distribución. Sale 0,29 y vamos a usar 30 centímetros. El acero de distribución nos sale una separación igual a la que hemos usado en la zona central. Por lo tanto, eh, podemos estirarlo ya de una vez o dejarlo ya, ¿no? Entonces podemos decir de que va a ir en toda esa zona. Pero el acero principal estamos probando con 15. Como no estamos seguros, todavía no lo colocamos. Bien. Retracción y temperatura. Es lo mismo que hemos visto en la parte superior. Nos sale 30 centímetros. Cumple, entonces, el acero en la parte superior. Alargamos. Copiamos este acero. Cada punto 3.
punto 3, punto 6, punto 9, punto 2, punto 5 y así. Lógicamente este fierro ya no entraría. O pondríamos desplazar un poco, ¿no? Ya está. Bien, ahí sí cumple. Seguimos. Fisuración, revisamos la fisuración. Entonces, esta es la parte más importante, ¿no? Revisar la fisuración. Entonces, ¿cuánto hemos asumido que vamos a colocar? Nuestra separación por servicio, hemos asumido 15 centímetros. ¿Ya? Entonces, esto vamos a dejarlo claro. 15 centímetros. Estamos corriendo, estamos ok, ok, ok. Por temperatura estamos muy bien. Entonces, vemos el tema de fisuración. Le voy a poner otro colorcito. Tengo la separación de 15 centímetros. Tengo, bueno, la base, ¿no? Del acero que he considerado 15, la separación, el nuevo momento, la relación modular y hacemos el cálculo de, esto ya no existe, claro, el peralte 0,46, muy bien, y obtenemos nuevamente el H1 de borde, FB de borde, H1 de borde, tenemos 0,37. Y acá existe el problema, acá empieza el inconveniente, porque me dice que el esfuerzo en acero en tracción es 2600, es mucho mayor a 2500, por lo tanto no pasa tu cálculo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces hay que cambiar lo que es el espaciamiento. ¿Ya? 15 centímetros. Entonces, por proceso constructivo le pongo 10. Si le pongo 13, bueno, depende, ¿no? ¿Quién va a estar en obra? Entonces, por seguridad, ¿cuántos fierros de más tendría que poner ahí? De repente unos 6 fierros más, ¿no? Son 6 fierros más. Cada fierro vale 90 soles, pone 100 soles. Justo la longitud de mi puente es 9 metros. Sería 600 en un lado, 600 en el otro lado, son 1200. Entonces, no tengo inconveniente, no es mi cargo. Entonces, nuevamente hago las verificaciones y veo que, miren cómo ha cambiado ahora, de que 1790 es muchísimo menor a 2520. Listo. Verificamos la separación de la armadura y sale 39, pero mi separación es 10 centímetros, por lo tanto estoy ok. Entonces, bueno, vamos a dibujarlo nuevamente, ¿ya? Entonces, pasamos a dibujar ese acero. Entonces, en el área de 1,658 o en esa longitud que se le dé borde, debo colocar aceros cada 10 centímetros. Entonces yo digo, cópiame este acero. ah, ¿Cuántos irán? Unos 15, 15,1. Está, lógicamente la escala no es la adecuada, ¿no? No lo he trabajado a escala el acero, se vería más pequeño, ya, pero más o menos así queda la gráfica, en esa zona donde deben repartir el acero, L de borde. Y lo mismo, esta parte que hemos dibujado pasa al otro extremo, ¿ya? Entonces, luego vamos a hacer la verificación por fatiga. Me dice, para la revisión por fatiga utilizamos el HL93K, está bien.
Entonces, tengo el vehículo, lógicamente puedo tener la llanta central, la estoy poniendo a una distancia que no sabemos, puede ser una distancia 0, 0,1, 0,2, 0,3. El vehículo va a ir circulando, por eso le pongo X. Pero siempre va a estar únicamente dos llantas, que son las delanteras, nunca las dos traseras, que son las que tienen mayor tonelaje. Entonces, veo el X, acá le voy a llamar A, va a ser un valor de A, y tú te vas a llamar B. Listo. Tu musiquita, a ver, ¿cuál es? El sol es B, ¿no? Aquí te voy a llamar B, tú te llamas B, y la musiquita es A. Ya, ahora sí. Entonces empiezo a tantear, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si está, me habla del X a 4,9? Ah, ya, entonces estoy considerando desde aquí. Al centro de la luz, ¿cuánto sería? 4,5. En 4,5 tengo 33 toneladas. Si considero la llanta central desde aquí, 4,5. Entonces, si empieza a rodar el vehículo 4,6, ¿a cuánto varía? A 33,24. A 4,7, 33,35. Está bajando. Está subiendo. 33,30 está subiendo. A ver. Estaba en 34. A ver, 4,2. 4,3. 4,4. 4,5. 33. 4,6. 33,24. 4,7. 33,25. 4,8. 33,42. 4,9. 33,45. 5. 33,45. 33,44. Entonces está bajando a 4,9, le dejo. A 4,9. Y obtengo el momento. ¿Ya? Entonces ahora por impacto me dice que debo amplificar el 15%, ¿no? Que suena en la 3, me parece. Bien, acá me habla, ¿eh? De lo que es la amplificación. Amplificación por carga dinámica. Para estado límite de fatiga y fractura, 15%. Entonces, eso es lo que estamos amplificando aquí. Ya, el 15% y obtengo el momento. Listo. Entonces, tengo que calcular un nuevo ancho modificado, omega sub 1, y para ello, ¿qué nos mencionaba la norma cuando nos hablaba de ancho modificado? Voy a buscar arriba. Cuando me hablaba del ancho modificado, me hablaba de la 46,23,1. Voy a ir directamente a la 46,23,1.
Ancho modificado. Lo que debo entender es lo siguiente. Ya, acá me habla. El ancho equivalente de franjas longitudinales por carril para cortante y momento, es decir, dos líneas de ruedas con un carril cargado, se puede determinar como y me da esta fórmula, ¿no? Entonces, de nosotros, perdón, cuando diseñamos por fatiga, siempre es por un carril, por más que tengamos cuatro carriles, cuatro vehículos que pasen, siempre se diseña para un solo carril. Por lo tanto, voy a usar el 250 más 0,42 por fatiga. Pero también, ¿qué me dice? Me habla del ancho equivalente. Como es un solo carril, el N sub L, ¿cuánto es? Ya es uno, ¿no? Y la primera modificación me habla de entre el ancho y 18 metros y la segunda entre 9 o 9 metros de carga para un solo carril. Eso lo digo por lo siguiente. En un solo carril, el primero me hablaba hasta 18 y el segundo el ancho o 9 metros. Por lo tanto, el ancho equivalente que voy a usar para un solo carril es 9. ¿Por qué? Porque el número de carriles es 1. Ahora, para un carril, ¿cuál de las fórmulas debo usar? Me dice. 2,1 o 0,25. 0,25, ¿no? O a ver, el ancho equivalente de franja por carril, está un carril. Para cortante, con más de un carril, entonces esto no es. Definitivamente es 2,5. El 0,25. Entonces, voy a coger todo esto. Control C. Tú no vas, perdón, Delete, Control B. Y tengo el valor de 3,18. Esto lo borro. Directamente aplico la fórmula. Ya, entonces tengo un nuevo valor ¿de qué es esto? De E. Entonces yo digo, el E, ¿pero qué tipo de E es esto? Bueno, nada más que un E. De, por carril va a ser igual a 3,18. Ahora, el factor de amplificación por fatiga, ¿cuánto era? 1,75, que arriba lo vimos. Y estaba en la nueva norma, en la AASHTO del 2020. Por lo tanto, el momento por fatiga tengo 21 toneladas. Finalmente, hago de una manera similar lo que es la verificación como sección fisurada. Verificación, usar la sección fisurada, sí, pero tal cual lo hemos supuesto es lo que estamos usando. ¿Ya? Eh, Así tenemos tiempo. Verificación del esfuerzo en la franja interior, a cero negativo. Acá no nos vamos a complicar porque el valor de J sub D es el valor de D menos el valor D entre el bloque rectangular del triángulo es C entre 3 o un tercio. Sale 0,44. ¿Sí se entiende esa parte o no? A ver. ¿Qué es J sub D? Es la distancia del centro del centroide en compresión al centroide en tensión. ¿A qué sería igual? A todo el peralte menos un tercio del valor de C, porque su centroide de ese triángulo está por acá. ¿Está bien? Un tercio de C. De un tercio de C. Listo, sale 0,44. Con eso hago la verificación de esfuerzos. Verifico el rango máximo y mínimo de esfuerzos y veo que cumplen, ¿no?
Y listo. Esto sería la gráfica, pero no, nuestra gráfica está totalmente diferente. Esa gráfica no vale. ¿Ya? Lo que es temperatura, sí, ¿no? Arriba y abajo, cada 30, el acero principal de 1 pulgada, cada 15 centímetros en la zona central, donde está la calzada, y en el borde cada 10 centímetros. El acero de distribución sí cumple. Y la sección que hemos dibujado sería esta, ¿no? Así. Esta sería la resultante. Bien. Ahí lo